Las partes del juicio de amparo, por María Fernanda Sáenz Zapata. Son 4 las partes que reconoce la ley para intervenir en un juicio de amparo, las cuales son el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público de la Federación. Veamos las particularidades de cada uno de estos. El quejoso tiene su fundamento legal en la fracción primera del artículo 5 de la Ley de Amparo. Procesalmente, el quejoso es el equivalente a la parte actora en un juicio ordinario. Es quien combate el acto de autoridad por considerar lesionado algún derecho. Este puede ser una persona física o una persona moral, e incluso pueden existir varios quejosos. En ese sentido, toda persona que radica en el país, ya sea de origen nacional o extranjero, sin importar la edad, es susceptible de figurar como parte quejosa en el juicio de amparo. Como requisito indispensable para figurar como parte en el juicio de amparo, y por ende, para que sea procedente la persona que emprende la acción constitucional, debe contar con un interés jurídico o, en su caso, interés legítimo, ya sea individual o colectivo. El interés jurídico en el artículo 5, fracción primera, primer párrafo de la Ley de Amparo, establece que el quejoso debe ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La autoridad responsable en el artículo 5, fracción segunda de la Ley de Amparo, se desprende que debe reputarse como autoridad al ente que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena y ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Como mitad, el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es, que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias de imperio y coercitivas que le están atribuidas en una ley. Y ahora bien, en la Ley de Amparo vigente, en su artículo 5, fracción segunda, párrafo segundo, establece como actos compatibles en el juicio de amparo los provenientes de particulares cuando sean equivalentes a los de las autoridades. La disposición se refiere a la hipótesis en que el particular realice actos alejado de su ámbito privado, por lo que el acto del particular equivalente al acto de autoridad para efectos del juicio de amparo debe derivar del mandato expreso de la ley. Debe ser unilateral, imperativo y coercitivo, como si se tratara de uno emitido por un órgano del Estado. El artículo 5, fracción tercera de la Ley de Amparo establece quiénes pueden figurar en el juicio como terceros interesados, esto es, la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista la contraparte del quejoso. Cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia, el orden judicial administrativo agrario del trabajo o tratándose de persona, está en el procedimiento la que tenga interés jurídico contrario al quejoso, o quien tenga derecho a la reparación del daño, reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado en manera de juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad el indiciado o procesado, cuando el acto reclamado sea el no ejercido o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público, y el Ministerio Público que ha intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. El Ministerio Público Federal ha sido considerado como parte del juicio de amparo prácticamente desde su creación, y en la actualidad se erige como una especie de cuarta parte procesal en este medio de control constitucional. Sus posibilidades procesales se encuentran previstas en el artículo 5, fracción cuarta de la Ley de Amparo, y básicamente la función del Ministerio Público Federal
ha sido considerada desde el plano teórico como la de una parte supervisora del cumplimiento de la legalidad y desarrollo del debido proceso, en el amparo velando por el interés público con el objetivo de que se observe el orden constitucional y o convencional y se respeten los derechos fundamentales de las personas, así como también en defensa de los intereses sociales o del Estado.